Les vuelvo a dar la bienvenida y les voy a contar cómo vamos a operar hoy en esta jornada. Vamos a tener dos ponentes, primero Claudio Palomares y luego Natalia Violeto. Cada uno de ellos va a exponer durante 30 minutos sus trabajos sobre la nueva canción y las escenas musicales en México. Y luego Tanius Karam va a comentar y luego Ignacio Ramos va a comentar también, van a hacer algunas preguntas e intentar llevar el diálogo hacia estos intereses que les estaba contando sobre la nueva canción en perspectiva transnacional. Vamos a devolverles la palabra a Claudio y Natalia. Y finalmente, si tenemos algo de tiempo, vamos a abrir el espacio también para preguntas y comentarios del público. De todas maneras, mientras les vayan surgiendo ideas, comentarios, preguntas, los pueden ir anotando en el chat y Javier va a ir haciendo un seguimiento para eventualmente dar la palabra si tenemos tiempo. Entonces, sin más, voy a presentar a Claudio. Claudio Palomares Salas es profesor asociado de estudios hispánicos en la Universidad de Queens, en Canadá. Es autor de la especialidad de la vanguardia hispana, ultraísmo y estridentismo, 1918-1927, la novela El lugar más triste para soñar y los relatos Libélulas, Igor y El mapa. Ha publicado ampliamente en revistas académicas. Sus áreas de especialización son las vanguardias hispánicas, la literatura, la música, el cine y la cultura visual españolas y latinoamericanas del siglo XX y los movimientos de la nueva canción en América Latina, especialmente en México. Entonces le doy la palabra a Claudio Palomares. Ok, bueno, gracias Laura, gracias a todos por estar acá, muchas gracias a la gente de la red por invitarnos. Voy a compartir mi pantalla, ok, y ahí me dicen si ven, si pueden ver el PowerPoint, acá, así. Perfecto, ahí pueden ver. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta presentación sobre el canto nuevo mexicano, propongo algunos criterios que puedan ayudar a entender el movimiento de la canción política en México entre 1968 y 1988. Este movimiento se conoce como el movimiento del canto nuevo mexicano. La presentación es parte de un proyecto de libro que espero ya terminar para el próximo año, y cuyo objetivo es facilitar la comprensión de uno de los fenómenos culturales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. El libro busca sumarse al pequeño pero excelente repertorio de textos que han explorado el movimiento, ¿no? Entre ellos los artículos, libros y ponencias de Salvador Ojeda, René Villanueva, Rubén Ortiz, Ismael Colmenares, ¿no? Milo de los Nacos, Julio Bernal, Fernando Morán, Javier Barrales Pacheco, Jorge Velasco, Liliana García, Jorge Gasca, Tanius Karam, que está acá, Alejandro Madrid, Natalia Violeto, que también ha escrito, y algunos más, ¿no? Hay un corpus ya chiquito, muy pequeño, del canto nuevo mexicano, que yo creo que tiene que crecer mucho. En la presentación voy a centrarme en tres aspectos: los objetivos o características generales del canto nuevo, sus principales temáticas y su cronología. Y luego al final voy a hacer una breve comparación con otros movimientos de la nueva canción latinoamericana, y a partir de ahí podemos abrir la conversación y discutir entre todos, ¿no? Que yo creo que eso va a ser lo más interesante, el análisis comparativo. Entonces, el canto nuevo es parte de lo que Jorge Velasco, en El canto de la tribu, es el libro que es muy importante, llama el movimiento alternativo de música popular. Una corriente que se oponía a la oferta cultural promovida desde el Estado y desde el monopolio de la industria cultural mexicana, ¿no? Lo que podemos llamar el binomio PRI-Televisa, o Telesistema, ¿no? Televisa surge en el 73, antes se llamaba Telesistema, pero este binomio PRI-Televisa. El canto nuevo se opuso a este binomio, pero lo hizo a través de una agenda política definida y a través de un discurso marxista disciplinado y a veces dogmático. Este discurso es lo que define al canto nuevo y lo que lo diferencia de otras propuestas del campo de música alternativa popular. En el programa del primer Festival de Canto Nuevo Latinoamericano, llevado a cabo en la Ciudad de México en 1982,
Sergio Faber explica que el objetivo del canto nuevo era, y cito, ahí lo que tienen en la pantalla, abordar los problemas sociales y económicos del pueblo mexicano, formar parte de una hermandad latinoamericana comprometida con los valores humanísticos y, simultáneamente, participar en la lucha mundial contra las fuerzas opresoras del capitalismo a través de la revolución socialista, ¿no? Entonces creo que es súper claro, ¿no? No hay que darle muchas vueltas para ver cómo se entendía el canto nuevo a sí mismo y qué era lo que quería. Con relación al folclore, el canto nuevo buscaba recuperar, reinterpretar y promover las tradiciones folclóricas, pero con el fin explícito de añadir contenidos nuevos que denunciaran las condiciones sociales, políticas y económicas del país desde una óptica marxista. Por un lado, así, el canto nuevo continúa la tradición subversiva del folclore, ¿no? En México, por ejemplo, hay sones o corridos que se burlan de los poderosos desde el siglo XIX e incluso antes de la independencia, ¿no? El folclore siempre es subversivo, siempre hay algo subversivo en el folclore que se ríe de los poderosos. Sin embargo, el canto nuevo representa también una ruptura con el repertorio folclórico tradicional, ya que incorpora una ideología ajena a esta tradición. En palabras de Salvador Ojeda, lo nuevo del canto nuevo fue, y cito, la actitud política en el canto. Fin de cita. Esta actitud política debía necesariamente alinearse con el discurso de la izquierda mexicana, latinoamericana y global de la época, ¿no? Y yo creo que sin esta actitud política, me parece, no se puede hablar de canto nuevo. Ahora, para facilitar el estudio del movimiento, se pueden considerar algunas cualidades o características principales de sus miembros entre 1968 y 1988. Entonces, la defensa de los ideales de la Revolución Cubana, ¿no? Eso es fundamental. Dos, la participación y apoyo al movimiento estudiantil de 1968 en México. Tres, la denuncia de la represión estatal durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 en México. 4, el apoyo a la unidad popular de Chile, ¿no? Al gobierno de Salvador Allende, la denuncia del golpe de Estado del 73 y la denuncia de la dictadura, ¿no? De Pinochet después. 5, la participación de los miembros del canto nuevo mexicano en movimientos obreros, campesinos y estudiantiles y una vinculación directa con sus luchas en todo el país. 6, la creación de organizaciones de artistas con una clara ideología marxista, como CLETA, el CEFOL, el FLEC y la LIMAR, ¿no? que hablaré un poquito de ellas más tarde. 7, la solidaridad con los pueblos y exiliados víctimas de dictaduras militares, sobre todo de Chile, Argentina y Uruguay, así como la solidaridad con los movimientos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 8, la militancia y participación en los partidos de la izquierda mexicana, sobre todo el Partido Comunista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Mexicano Socialista y luego el Partido Socialista Unificado de México, ¿no? Entre otros, pero una vinculación directa con los partidos políticos. 9, la participación en las acciones de solidaridad con los damnificados del terremoto de 1985, ¿no? Ese fue un momento en el que el canto nuevo se mostró muy solidario y la gente del canto nuevo se mostró muy solidaria. 10, la participación recurrente en los festivales nacionales e internacionales de la nueva canción. Y este es quizás uno de los criterios más útiles, ¿no? Para la historiografía del canto nuevo, ya que es en estos festivales donde la nómina del movimiento se define y posiciona. Y más aún es en estos festivales en donde el público comienza a destilar a los artistas que formarán en el imaginario nacional e internacional parte del movimiento. Y finalmente, lo que define a los miembros del canto nuevo es su presencia cotidiana en la escena de la cultura alternativa de la capital mexicana, ¿no? Es decir, en las peñas, en los bares, en las fiestas, en las casas de los artistas, en las universidades, en las marchas y los eventos, ¿no? En todos los espacios en los que se gestó la resistencia a este binomio PRI-Televisa. Ahora los temas, ¿no? Hay 4 temas
que caracterizan la producción lírica del movimiento: la política, la historia, el amor y el humor. El discurso político del canto nuevo es evidentemente de izquierda. Su sustento ideológico es el marxismo, pero entendido de múltiples modos y con distintos niveles de profundidad y de radicalización. Este marxismo en el discurso político se manifiesta sobre todo a través de clichés estéticos e ideológicos necesariamente presentes en las letras de las canciones, ¿no? Entre ellos la noción de lucha de clases, la idealización de la patria y el pueblo, o el llamado a la revolución. Los enemigos son el imperialismo, el colonialismo, el capitalismo, la dictadura, el patrón y el Estado, ¿no? Con excepción de los gobiernos de izquierda. En esos casos, no. Los héroes son los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los oprimidos, ¿no? Se trata de un mensaje simple, pero irrefutable. En el discurso político del canto nuevo se yuxtaponen la violencia y la ternura, la búsqueda de la verdad y la simplificación de la historia, la poesía y el panfleto. Ahora, en el canto nuevo la historia es entendida desde la perspectiva de los oprimidos, ¿no? Se trata de una búsqueda por desempolvar los archivos alternativos y populares. Es una historia selectiva, pero no por eso falsa, ¿no? Lo que se cuenta en el canto nuevo ocurrió. La violencia, la injusticia, el dolor que se canta es real. Es una visión marxista de la historia, enfocada en un futuro que se espera y se presenta como mejor, ¿no? Y es así un canto de esperanza y de posibilidad. La historia de los oprimidos es celebrada y su pasado es ennoblecido. El canto nuevo se ve a sí mismo como parte de un proceso histórico y como un importante catalizador hacia un mañana utópico, casi siempre, en el que la justicia, la igualdad y la dignidad serán la norma. Ahora el amor. Muchísimas canciones del canto nuevo tratan temas amorosos. Sin embargo, lo que caracteriza estas canciones y lo que las diferencia del repertorio de canciones románticas latinoamericanas es el enfoque revolucionario de la relación amorosa. Su propósito es oponerse al discurso tradicionalmente machista de la música popular, promovido por un lado por las empresas multinacionales y por el otro por el folclore de sociedades fuertemente patriarcales como la mexicana. Los artistas del canto nuevo se esforzaron en proponer una forma alternativa de amar, ¿no? Una forma más igualitaria y respetuosa. Esto no quiere decir que el machismo no esté presente en las letras del canto nuevo, ¿no? A menudo lo está, pero los cantautores del movimiento muestran una clara intención de reeducar a un pueblo cuya educación sentimental ha venido históricamente de los corridos, los boleros y las telenovelas. Sobre esto, René Villanueva, de los folcloristas, comenta, y cito: el amor, gran tema de la canción de todos los tiempos, tiene en la nueva canción su expresión más profunda y cuestionante, pues nos revela hasta qué punto la relación amorosa también forma parte y reproduce los sistemas de dominación y servidumbre, y que por tanto, cuando se lucha por cambiar esas viejas estructuras de explotación social, se tiene que llegar consecuentemente a una relación amorosa más libre, plena y profundamente humana, donde también hay que luchar cotidianamente contra los viejos modelos basados en la apropiación de los seres, la dominación o la servidumbre. Fin de cita. Y finalmente el humor, ¿no? El canto nuevo estará siempre cercano al humor. Se trata de un humor inteligente, popular, pero siempre político, ¿no? El humor del canto nuevo busca una reflexión, busca plantar a través de la risa la duda, el enojo, la conciencia de clase o de género y cuestionar la historia oficial. La influencia más importante en México es Chava Flores, ¿no? Cuya obra se va a manifestar directa o indirectamente en el trabajo de los miembros del canto nuevo. Desde la balada del granadero de los nacos hasta Gorilita Gorilón de Judith Reyes, pasando por las parodias políticas de Oscar Chávez o por canciones como El Barzón, que cantaba Amparo Ochoa,
o El Moco y el Piojito, que cantaba Gabino Palomares, ¿no? El canto nuevo aparece como un movimiento indisociable de la risa como estrategia política, reírse de los poderosos, reírse de la situación propia a modo de resistir y sobre todo reírse para educar, ¿no? Y sobre esto Jorge Velasco acaba de terminar, no la ha publicado, pero acaba de escribir una tesis excelente que explora, entre otras cosas, la importancia de la parodia en el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces la parodia y el humor son una característica fundamental del canto nuevo. Ahora, la cronología, he dividido la historia del canto nuevo en 4 etapas principales que ayuden a localizarlo temporalmente, ¿no? La primera se centra en el movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Y en la irrupción de artistas como Judith Reyes, José de Molina, Enrique Ballesté, Óscar Chávez, León Chávez Teixeiro, Margarita Bauche y los grupos Los Folcloristas y Los Nacos, entre otros. Se trata de un momento de toma colectiva de conciencia en la sociedad civil mexicana que va a transformar la manera de entender la cultura y la música popular. De esta primera oleada de canciones políticas va a surgir propiamente el movimiento del canto nuevo mexicano. La segunda etapa va de 1969 a 1976 y corresponde en gran parte al gobierno de Luis Echeverría. Tras los eventos de Tlatelolco, el PRI busca a toda costa legitimarse y en consecuencia iniciará una muy problemática política de apertura en la que se tolerará e incluso apoyará a movimientos como el canto nuevo, facilitando espacios y recursos públicos para su promoción. Esto debe entenderse como una estrategia política del PRI y no, como se ha comentado en otro lado, como una colusión entre el canto nuevo y el PRI, ¿no? El PRI usó al canto nuevo para crear una apariencia de tolerancia y el canto nuevo usó al PRI para tener acceso a ciertos recursos estatales para promover su producción. Pero de ningún modo el canto nuevo se autocensuró o dejó de ser crítico con el gobierno, ¿no? Se trató de una relación compleja. Por un lado, el Estado mexicano reprimirá selectivamente a algunos de los miembros del canto nuevo, ¿no? Como Judith Reyes, José Molina, que fueron secuestrados, León Chávez Teixeiro, que también fue perseguido, y mantendrá vigilados a casi todos, ¿no? Cuando uno revisa hay un artículo que habla sobre los archivos secretos cuando los abrieron y todos los del canto nuevo están ahí, ¿no? Los tenían vigilados. Pues por un lado hay una represión, pero por el otro se permitirá el desarrollo del movimiento siempre y cuando este no ponga en riesgo realmente la hegemonía del PRI, algo que el canto nuevo no tenía la capacidad de hacer. Esta segunda etapa se caracteriza también por la explosión de las peñas, ¿no? La peña de los folcloristas, la peña tecuicanime, la del Nahual y otras más comerciales como el Mesón de la Guitarra, ¿no? Entonces, 2 tipos de peñas, unas muy comerciales, otras mucho más radicales y no tan comerciales, y por la aparición de disqueras como Discos Pueblo, la disquera más importante del movimiento, además de Nueva Cultura Latinoamericana y Nueva Voz Latinoamericana, entre otras disqueras más pequeñas. Esta etapa se caracteriza también por una intensa solidaridad con Chile, antes y después del golpe de Estado, y por la creación de organizaciones como el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, el Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano, el CEFOL, y el Frente para la Libre Expresión de la Cultura, el FLEC. Finalmente, es en esta etapa que surge un conjunto muy numeroso de artistas y grupos enfocados en una canción revolucionaria y contestataria de tendencia marxista, ¿no? Entre ellos, además de los mencionados en la etapa anterior, ¿no? Además de la primera ola con Judith Reyes, José Molina, Óscar Chávez, además de ellos llega ya el core, ¿no? Del canto nuevo, que con artistas como Amparo Ochoa, Antari Margarita, Pancho Madrigal, Julio Solórzano, Gabino Palomares, Eugenia León, Marcial Alejandro y una infinidad de grupos, entre los que destacan La Peña Móvil, ONTA, el grupo Víctor Jara, La Propuesta, Grupo CADE, La Nopalera y muchos otros.
Es en esta etapa que surge propiamente el movimiento del canto nuevo mexicano como un fenómeno social, cultural y comercial, y como un fenómeno más propiamente identificable por el público y por los propios artistas. En esta etapa comienzan a definirse dos grupos dentro del movimiento. Un grupo más cercano a la clase trabajadora, que rechazará categóricamente cualquier relación con el Estado o los medios de comunicación, ¿no? Entre ellos Judith Reyes, José de Molina, León Chávez Teixeiro, y un grupo más cercano a las clases medias, aunque también estuvo en contacto con la clase trabajadora, ¿no? Y esto es importante decirlo, estuvo muy en contacto con la clase trabajadora, pero es más cercano a las clases medias y a los espacios de la clase media, y que será menos dogmático, y que podemos llamar el núcleo central del canto nuevo, ¿no? Y incluye sobre todo a los folcloristas Óscar Chávez, Amparo Ochoa y Gabino Palomares, ¿no? Son los miembros de este segundo grupo los que alcanzarán una mayor difusión y un reconocimiento y un mayor reconocimiento en México y en el extranjero. La tercera etapa va del 77 al 82 y corresponde más o menos con el sexenio de López Portillo, ¿no? En esta etapa aparece Discos Pentagrama, que es la otra gran disquera del canto nuevo, y se organizan los conciertos y festivales más importantes del movimiento, entre ellos los festivales de oposición, organizados por el Partido Comunista, y numerosos encuentros de la canción política en México. Se crea también la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, la LIMAR, ¿no? Con sede en lo que era la Peña Tecuicanime, y se trata de un momento de gran apoyo estatal al núcleo central del canto nuevo, a través de organismos como el CREA, el FONAPAS o la SEP, ¿no? la Secretaría de Educación Pública. López Portillo continúa la actitud paternalista de Echeverría, ¿no? Que es una actitud que le ha hecho muchísimo daño a la cultura en México, y de la que el canto nuevo no logró escapar, ¿no? Una actitud que básicamente se puede resumir en dar para controlar, ¿no? Y esto pasó con la música, con la literatura, con el cine y con casi todos los campos de la cultura. Es una etapa de mucha solidaridad con los exiliados del Cono Sur, que consolidan su presencia en México, y con los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Hay eventos importantes en México como las Jornadas de la Cultura Uruguaya o la creación del Grupo Sanampay, por ejemplo. Y podemos decir que esta es la etapa más climática del movimiento, pero es igualmente el inicio de un largo final que va a durar casi todos los años 80, ¿no? Es un final progresivo. La última etapa corresponde al sexenio de Miguel de la Madrid y va de 1983 a 1988. Por un lado, esta es la etapa de los grandes festivales internacionales de la nueva canción, como Abril en Managua en el 83, o el Festival de Varadero en el 84, o el de Lima en el 85, ¿no? A la que los miembros del núcleo central del canto nuevo acuden para dar a conocer su obra por todo el continente. Es también la etapa en la que BMG Ariola intenta, sin éxito, convertir al canto nuevo en un producto comercial rentable, con la edición de discos de Amparo Ochoa, Gabino Palomares y Daniel Tuchman. Es un momento de gran actividad internacional para el movimiento, pero es igualmente una etapa de fractura, en la que muchos de sus miembros comienzan a cuestionar los principios ideológicos que los sostuvieron en las etapas anteriores. Las nuevas generaciones optan por el rock o la música comercial, o por un acercamiento a la canción menos politizado o politizado de una manera distinta. Así, en esta etapa se ve claramente la diferencia entre un movimiento de música alternativa popular sin una ideología precisa y el movimiento del canto nuevo, que continúa su camino arropado por un público que se resiste a despolitizarse o a cuestionar el discurso marxista. Si bien en esta etapa hay momentos importantes como la creación del Comité Mexicano de la Nueva Canción y la gran actividad de solidaridad luego del terremoto de 1985, esta etapa, la última, representa el fin del movimiento del canto nuevo, tal y como se entendió por casi 2 décadas, ¿no? El fraude electoral que impide el acceso a la izquierda al poder en 1988, seguido de la caída del muro de Berlín en el 89
y el colapso del bloque soviético entre el 88 y el 91 son las estocadas finales a un movimiento que de pronto pierde su sustento ideológico y su razón de ser en el nuevo contexto sociopolítico global. Ahora, esto no significa que los problemas sociales que el Canto Nuevo denunciaba se solucionaran, ¿no? Al contrario, con el neoliberalismo empeoraron y los artistas del Canto Nuevo seguirán y siguen todavía, ¿no? Los que quedan, cantando y denunciando la pobreza, la injusticia, la violencia, la corrupción y todo aquello que atente contra la dignidad y el bienestar de las personas. Pero desde 1988 ya no se trata de un movimiento, o al menos ya no se trata del mismo movimiento, sino de otro, ¿no? Que todavía necesita ser nombrado y estudiado, pero que ya no es el movimiento del Canto Nuevo mexicano. Y ahora la última, que esto tal vez nos va a dar a todos, porque aquí hay gente que sabe mucho de la nueva canción en otros países, ¿no? Solo para lanzar una discusión más transnacional. El Canto Nuevo mexicano comparte elementos con el Canto Nuevo chileno, ¿no? Si bien ambos movimientos son herederos de la nueva canción de los 60, existe una diferencia crucial entre ambos. El Canto Nuevo chileno es producto de la dictadura y se configura como una estrategia cultural y política para mantener viva la idea de un canto comprometido dentro de un contexto autoritario. Ante la represión y la censura, los artistas del Canto Nuevo chileno adaptarán su obra escondiendo la crítica o desarrollando un lenguaje que evite la censura, pero que logre transmitir un mensaje de resistencia entre los conocedores de ese lenguaje. Algo similar a lo que ocurrió en España durante la dictadura de Franco o en otras dictaduras latinoamericanas. Así, el Canto Nuevo chileno surge de una reconfiguración del ethos de la nueva canción latinoamericana, creado antes por Los Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Mann, Inti Illimani, ¿no? Entre otros. El Canto Nuevo mexicano, por el contrario, no surge de una reconfiguración o de una ruptura, sino que evoluciona orgánicamente desde los 60 hasta los 80, siempre en oposición al mismo partido, el PRI, y siempre en oposición al mismo monopolio de la industria cultural, Televisa, ¿no? Claudio, disculpa. Sí. 5 minutos Listo, sí, ya voy a acabar. En este sentido, el Canto Nuevo mexicano comparte con la nueva trova cubana el hecho de surgir y desarrollarse bajo una estructura política inamovible. Tanto la dictadura perfecta del PRI como la dictadura revolucionaria de Castro crean una estabilidad que permite a la nueva trova cubana y al Canto Nuevo mexicano continuar sus trayectorias sin que el contexto político nacional cambie realmente. La diferencia, obviamente, es que la nueva trova en Cuba celebra y enaltece al gobierno cubano, algo similar a lo que la nueva canción chilena hizo en Chile durante el gobierno de Allende, mientras que el Canto Nuevo mexicano, desde que surge hasta que termina, estará siempre en oposición al gobierno. Esto, podría pensarse, debería dotar al Canto Nuevo mexicano de un prestigio dentro del imaginario progresista latinoamericano, ¿no? Pues se mantuvo siempre opuesto al Estado. Sin embargo, ocurre lo contrario. Aquellos movimientos de la canción política que sufrieron directamente golpes de Estado y dictaduras, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ocupan un lugar privilegiado y con razón, ¿no? Yo creo que hay una razón para eso, en las narrativas afectivas del continente. Pues la canción se vuelve un arma de resistencia ante una crisis política inmediata. Más aún, al caer las dictaduras, aquellos que las resistieron son celebrados, y con razón, ¿no? Como los grandes defensores de la libertad. En el caso de Cuba, por otro lado, los miembros de la nueva trova son en sí mismos grandes héroes, pues representan la trama sonora de la revolución más emblemática de la izquierda latinoamericana. En México no hubo revolución. Hubo la revolución de 1910, pero no hubo una revolución socialista como la cubana y no hubo golpes de Estado, ¿no? Hubo 1968, que de ninguna manera se puede comparar con una revolución socialista o con un golpe de Estado. Y hubo una política de apertura en la que México aparece en el imaginario latinoamericano como el refugio de los exiliados latinoamericanos y como un país amigo de Cuba. Así, los miembros del Canto Nuevo mexicano ocupan un lugar confuso dentro de las narrativas afectivas de la izquierda latinoamericana, ¿no? ¿Contra quién cantan los mexicanos? ¿Quién los persigue? ¿El PRI es de izquierda o de derecha?
¿Por qué los exiliados latinoamericanos se van a México? ¿Es México una dictadura o no? ¿No? Y para el momento en que estas preguntas son contestadas, el elemento emocional se ha disipado y excepto aquellos que han vivido la represión y la violencia del Estado mexicano o han visto la pobreza y la corrupción destruir al país, son pocos los que ven al Canto Nuevo Mexicano como un movimiento tan importante y necesario como lo fueron otros movimientos de la canción política latinoamericana. Me falta un parrafito. ¿Tengo tiempo o ya no? ¿Sí? Es un párrafo, ya, con esto acabo, me apuro. Cómo la gente entiende y recuerda a los miembros del Canto Nuevo Mexicano es últimamente lo que define el espacio que ocuparán en la historia cultural de la nación y del continente. Judith Reyes, José Molina, León Chávez Teixeiro, Los Nacos, Gabino Palomares, Amparo Ochoa, Óscar Chávez, son en el imaginario de una parte del pueblo de México la trama sonora de la resistencia a la violencia del PRI. Ese imaginario se construye a cuentagotas a través de cientos, si no miles de conciertos en plazas, pueblos, universidades, teatros, escuelas, sindicatos, cárceles, huelgas, festivales. Se construye a través del contacto cotidiano con la gente que menos tiene, a través de gestos simbólicos, ¿no? Como cantar gratis tantas veces, como ofrecer su trabajo y su tiempo y su solidaridad con las causas más nobles. Todo esto, con los años, crea un aura alrededor de estos cantantes, ¿no? Un respeto honesto de la gente y sobre todo un agradecimiento que no se puede obtener por cantar de repente una canción de protesta aquí o allá o denunciar alguna injusticia cuando uno mejor le parezca. Tampoco se construye cantando por el aplauso o con el objetivo de hacerse famoso, ¿no? El respeto, el amor y el agradecimiento de los que menos tienen y el rechazo de los que mucho tienen y mucho quieren es un privilegio que se gana a través de la coherencia entre la vida y la obra y sobre todo a través de la resistencia, de seguir cantando por y con la gente y de seguir tercamente luchando por un mundo más justo. Ojalá con conferencias como estas y a través de nuevos textos que hablen del movimiento, logremos darle el lugar que se merece a todos esos cantautores y cantantes del canto nuevo mexicano, que son, por derecho propio, una parte importantísima de la familia latinoamericana de la nueva canción. Y ya, gracias. Gracias, Claudio. Voy a dar ahora la palabra a Natalia inmediatamente.